¿Qué tal, chicos? Bueno, pues habíamos dejado el metabolismo en esta parte, ¿vale? Donde habíamos hablado del metabolismo y de los intermediarios transportadores, ¿de acuerdo? Entonces, si veis que hay alguna duda, me escribís o repasáis la clase anterior, ¿vale? Que no es muy larga. Y bueno, pues pasamos entonces al catabolismo, ¿vale? Esto pasa muy lento. Bien, el catabolismo. Hemos dicho que el catabolismo es una fase donde degradamos moléculas complejas a moléculas más sencillas con una finalidad principal que es la de obtener energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues en este caso, to- todas las células tienen un proceso catabólico para poder ir obteniendo energía, ¿de acuerdo? Y digamos que dentro de las cuatro grandes biomoléculas, lípidos, lúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, en cuanto al catabolismo diríamos que tenemos dos y dos, ¿vale? Glúcidos y lípidos tienen un catabolismo muy energético, ¿vale? Es decir, por cada unidad tanto de glúcido como de lípido que catabolizamos, ¿vale? Generamos bastante energía. Más en lípidos que en glúcidos, ¿vale? Pero el catabolismo de glúcidos es más rápido. Mientras que en proteínas y ácidos nucleicos, aunque también obtenemos energía, ¿vale? No es la principal función, porque al degradarlos obtenemos productos tóxicos, ¿vale? Entonces, tóxicos, altamente tóxicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos interesa principalmente que el catabolismo participen tanto glúcidos como lípidos. Bien, empezamos con el catabolismo de azúcares, ¿vale? Azúcares refiriéndonos a glúcidos. La vía principal es lo que llamamos la vía de la glucosa. Entonces, partimos de glucosa, ¿de acuerdo? Todos los demás glúcidos lo que van a intentar es llegar a este formato, ¿vale? Con más o menos gasto de energía o más o menos tiempo, ¿de acuerdo? Al final la idea es que a partir de la glucosa vamos a realizar una serie de pasos, ¿vale? El primer paso es obtención de piruvato, ¿de acuerdo? Ese primer paso es lo que llamamos la glucólisis. Segundo paso, pasar de piruvato a acetilcoenzima, eso es lo que denominamos la descarboxilación oxidativa. Después el ciclo de Krebs y por último la cadena transportadora de electrones, ¿vale? Vamos a ir uno por uno, pero antes de eso quiero incidir un poco en cómo obtenemos glucosa, ¿vale? En los organismos heterótrofos lo incorporamos como nutriente principalmente, ¿de acuerdo? Los autótrofos los sintetizan a partir de la fotosíntesis, ¿vale? Entonces los autótrofos crean glucosa a partir de la fotosíntesis y luego la degradan. Después se pueden obtener a partir de otros compuestos orgánicos, ¿vale? Mediante el proceso de la gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Es decir, generar glucosa de nuevas. O también podemos hidrolizar polisacáridos de reserva, como el almidón o el glucógeno, que acordaros que los monómeros era glucosa, ¿vale? Mediante el proceso de la glucogenólisis, ¿vale? Es decir, el glucógeno lo vamos rompiendo, lo vamos hidrolizando, ¿de acuerdo? Bien, pues así vamos obteniendo la glucosa. De acuerdo, ya una vez tenemos glucosa, el primer paso que hemos dicho es la glucólisis o la ruta de Enberg-Meyerhof. No sé muy bien cómo se pronuncia ese nombre, ¿vale? Pero bueno, en sí, la glucólisis, ¿vale? Para todos nosotros. Bien, el proceso de la glucólisis me interesa que, bueno, sería todo esto, ¿vale? Pero me interesa que tengamos en cuenta lo siguiente. Tiene como dos grandes pasos. El primero es partir de glucosa hasta obtener glicaldehído 3-fosfato, ¿vale? En este primer paso lo que estamos haciendo es romper la glucosa en dos. Una vez este proceso va a tener el consumo de dos moléculas de ATP. Por lo tanto, cuando llegamos a este punto tenemos un balance negativo de ATP, de energía, ¿vale? Hemos gastado energía. Ahora toca empezar a recuperarla, ¿vale? La segunda fase es la fase de beneficios o la fase de los tres carbonos, porque lo que tenemos ahora son dos moléculas de tres carbonos. Por lo tanto, todo es doble, ¿vale? Por eso nos lo han puesto así, como en dos, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando vamos degradando esto hasta piruvato, dice la de 3-fosfato hasta piruvato, no esto, ¿vale? Obtenemos, por un lado, un NADH, ¿vale? Cogemos aquí electrones. Por otro lado, un ATP, un agua y otro ATP. Y por otro lado, otro NADH, otro ATP, otra molécula de agua y otro ATP. Conclusión. En la primera fase de la glucólisis, bueno, todo esto lo he puesto aquí, ¿vale? Donde ocurre es en el citoplasma, ¿de acuerdo? Muy importante la localización celular de todo esto, ¿de acuerdo? Y pues en este proceso, como vemos, obtenemos al final 4 menos 2, obtenemos 2 ATPs
obtenemos dos NADHs y obtenemos dos moléculas de agua. Bien, ahora tenemos ácido pirúvico. El ácido pirúvico o piruvato entra a la mitocondria, ¿vale? Y en esta entrada a la mitocondria ocurre la descarboxilación oxidativa. Paso súper sencillo, ¿de acuerdo? Donde se inserta al ácido pirúvico la coenzima A, la acetilcoenzima, bueno, la coenzima A, ¿vale? Y se libera una molécula de dióxido de carbono. Siempre acordaos que ahora tenemos que multiplicar todo por 2, desde una molécula de glucosa hasta esto, todo se hace doble, ¿vale? Entonces tenemos dos piruvatos, se desprenden dos moléculas de dióxido de carbono, se añaden dos coenzima A y se forman dos NADHs, ¿vale? Y dos acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? ¿Dónde ocurre esto? Como he dicho, en la entrada a la mitocondria. Bien, ahora esta acetilcoenzima A se va a insertar aquí, en el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial, ¿vale? Lo habéis visto aquí. Bien, la acetilcoenzima A se inserta y el ciclo de Krebs es un ciclo, entonces da vueltas. Cada vez que se inserta una acetilcoenzima A, dado una vuelta, ¿vale? Entonces, por cada molécula de glucosa hemos obtenido dos piruvatos, dos acetilcoenzima A. Conclusión, tenemos para dar dos vueltas completas al ciclo de Krebs, ¿vale? Por cada vuelta se desprenden 1, 2 y 3 NADHs, un FADH2, dos moléculas de dióxido de carbono y una molécula de GTP que nos equivale a ATP, ¿vale? Más o menos. Bien, conclusión, por cada glucosa hemos perdido 2 dióxido de carbonos en la descarboxilación oxidativa y ahora 4 en las dos vueltas del ciclo de Krebs. Es decir, 6 carbonos, 6 dióxido de carbonos, o sea, 6 carbonos, los 6 carbonos de la glucosa, ¿vale? Nos quedamos en un balance de 0 en cuanto a carbonos, ¿vale? Por cada dos acetilcoenzima obtenemos 6 NADHs, 2 FADH2 y 2 GTPs, ¿vale? Eso lo tenemos que sumar al final, ¿de acuerdo? Bien, y ahora en la cadena transportadora, la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, ocurre el último paso, ¿vale? Este último paso tenemos una serie de complejos, el complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4, tienen otros nombres, ¿vale? La NADH deshidrogenasa, bla bla bla, me interesa poco, ¿vale? Me interesa que sepamos esto. En este caso, el NADH, cada uno de los que hemos formado, va a llegar al complejo 1 y le va a ceder sus electrones, ¿vale? Esto lo aprovecha la molécula para pasar protones al espacio intermembrana. Y los electrones los pasa al complejo 2, que a su vez lo pasa al complejo 3, que hace lo mismo, pasa protones. El complejo 3 lo pasa al 4 y hace lo mismo, pasa protones, y el complejo 4 se los cede al oxígeno, que también se une a unos protones, ¿vale? Pero del otro lado, del lado de la matriz, ¿vale? Y forma una molécula de agua. Conclusión, al final estamos gastando oxígeno y formando agua, ¿vale? Es decir, además por cada NADH vamos a formar una molécula de agua. Bueno, sí, una molécula de agua, perdón, ¿vale? Bien, ¿qué más? Estamos creando un gradiente de protones, ¿vale? Este gradiente de protones también se va a ver acentuado por el FADH2, ¿vale? Que va a ceder sus protones aquí, al complejo 2, ¿vale? Entonces, en lugar de pasar 4 más 4, 8 más 2, 10 protones al medio, va a pasar solo 4 más 2, es decir, 6, un poquito menos, ¿vale? Todo este gradiente me sirve porque luego la ATP sintasa va a utilizar este gradiente, va a aprovechar que los protones tienen mucha prisa por volver al espacio intermembrana, porque hay un gradiente muy negativo, ¿vale? Y va a aprovechar eso para hacer una fosforilación, ¿de acuerdo? En este complejo proteico y va a generar ATP, ¿vale? Se calcula, ¿vale? Bueno, todo esto ocurre, por supuesto, en la membrana interna, ¿vale? Concretamente en las crestas mitocondriales, ¿vale? Como decía, todo esto al final se calcula que por cada NADH, ¿vale? Los 10 protones que pasa, aproximadamente, ¿vale? Forman 3 ATPs, ¿de acuerdo? Mientras que los FADHs aproximadamente forman 2, ¿vale? Se calcula que es eso, unos 3... 3 no, sí, más o menos cada 3 protones va a sintetizarme un ATP, ¿vale? Entonces el FADH hemos dicho que pasaban 6 protones, el NADH 10, ¿vale? Pues aproximadamente son 3 y 2, ¿vale? Bien, en conclusión lo que hacemos es, para hacer un balance, para ver cuánta energía hemos
formado en la degradación de una molécula de glucosa, ¿vale? Pues vamos a ver cuál sería este balance. Bien, en la glucólisis tenemos dos ATPs que se han formado como, efectivamente, a nivel de sustrato, fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Y dos NADHs, que estos van a llevarlo a la cadena transportadora y es una fosforilación acoplada a la cadena transportadora de electrones, ¿vale? Hemos dicho que, olvidaros de esto, ¿de acuerdo? De 4 o 2, eso es por cómo entra el NADH, porque a veces tiene un coste, ¿vale? Pero bueno, olvidaros de esto, ¿vale? Me va a formar 6 ATPs, ¿de acuerdo? Bien, en la fase aerobia, ¿vale? El ácido pirúvico a acetilcoenzima A me va a formar un NADH, pero como son dos pirúvicos, pues 2. 2 por 3 ATPs que forma cada uno, 6 ATPs. Y luego el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tenemos un GTP que lo equivalemos a un ATP, ¿vale? Por lo tanto, 2 vueltas, 2 ATPs a nivel de sustrato, ¿vale? Y luego, por cada vuelta formamos 3 NADHs, son 2 vueltas, son en total 2 por 3, 6, ¿vale? 6 por 3, 18, no sé qué han hecho ahí. Ah, bueno, sí, 3, vale, nah, eso, ¿de acuerdo? 18 ATPs. Y el FAD hemos dicho que forman 2, son 2 que se forman por cada vuelta, 2 por 2, 4 ATPs. Sumamos todo y me dan 38 ATPs, ¿vale? Es decir, la degradación total de la glucosa forma un total de 38 ATPs, ¿de acuerdo? Bien, pero acordaros de una pequeña cosita, queda un último apunte de todo esto, ¿vale? En este caso estamos hablando de las fermentaciones, dos tipos de fermentaciones principales, ¿vale? La fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Bien, la fermentación láctica, partimos en ambos del pirúvico, ¿vale? De ácido pirúvico. En la fermentación láctica, la lactasa deshidrogenasa lo que va a utilizar es un NADH, ¿vale? Y va a formar lactato, ácido láctico. En la fermentación alcohólica lo mismo, salvo que además forma CO2, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues precisamente para regenerar el NAD, ¿vale? Cuando se satura la cadena, o sea, que estamos haciendo demasiado la glucólisis, de repente los transportadores se me quedan atascados, ¿vale? Es decir, se me quedan saturados en forma de NADH2, ¿vale? No es capaz la cadena transportadora de degradar todo esto. Por lo tanto, tengo que reciclarlo de alguna forma, ¿vale? Conclusión, lo que estoy haciendo es gastar una molécula de glucosa para obtener en total 2 ATPs en la glucólisis, ¿vale? Muchísimo menos energético que 38, pero algo es algo, ¿vale? Bien, un segundito, chicos, porque voy a comprobar. Sí, está funcionando, vale. No voy a ser que vuelva a estar grabando sin el micro, ¿vale? Bien, en cuanto al catabolismo de lípidos, ¿vale? El catabolismo de lípidos también es muy energético, ¿vale? Pero algo menos, ¿de acuerdo? Bien, no, perdón, algo menos no, es más energético, que digo yo. Más energético pero más lento, que eso quería decir, ¿vale? Bien, principalmente los lípidos con función energética son los acilglicéridos, ¿vale? Entonces, un pequeño resumen. Acilglicéridos, una glicerina y 3 ácidos grasos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplillo. Bien, entonces por un lado lo que voy a hacer primero es romper este enlace, ¿vale? Se hidroliza el enlace sin más, ¿de acuerdo? Y en sí gasta una molécula de ATP, ¿de acuerdo? Y me da lugar al glicerol fosfato. El glicerol fosfato, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Lo que va a hacer es, mediante el va a formar un NADH y va a formar dihidroxiacetona fosfato, ¿vale? Entonces, aunque aquí gasto un ATP, aquí estoy formando NADH, ¿vale? Que hemos dicho que nos forman 3 ATPs. Y luego la dihidroxiacetona fosfato me va a entrar en la glucólisis, ¿de acuerdo? Entonces, al final es como media glucólisis, ¿vale? Lo que voy a obtener de una glicerina. Bien, eso por un lado, ¿vale? Rendimiento energético medio, digamos. Vale, ahora ¿qué pasa con los ácidos grasos? Tengo 3 ácidos grasos, ¿de acuerdo? De longitud de cadena variable, ¿de acuerdo? Pero más o menos entre 12 y 22 suelen ser, ¿de acuerdo? Y entonces este ácido graso se le va a unir una coenzima A, ¿de acuerdo? Este proceso se llama la beta oxidación, ¿vale? Porque participa porque uno de busquemos qué se llama la beta oxidación, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es unirle una coenzima A. Y la coenzima A va a gastar, por un lado, FADH2 para formar el enoil coenzima A, ¿vale? Es decir, va a formar un doble enlace, ¿de acuerdo?
después de 1 y 2, entre el segundo y el tercer carbono, ¿vale? De la cadena. Bien, luego lo hidrolizo y la idea de hidrolizarlo es modificar el tercer carbono, ¿vale? Para que cuando yo rompa todo esto se me quede con el grupo alcohol, grupo Z. Se me ha ido la cabeza. El grupo ácido, ¿vale? Bien. Ahora bien, nuevamente formo NADH, ¿de acuerdo? Y en este caso hago una tiolisis y le elimino acetilcoenzima A, es decir, la coenzima A que hemos introducido ahora se va, pero se lleva consigo 1 y 2 carbonos y me forma una acetilcoenzima A que se puede incorporar en el ciclo de Krebs, ¿vale? Bien, esto se llama, la beta oxidación es un ciclo, entonces va a hacer tantos ciclos como parejas de carbonos tenga la cadena, es decir, si tiene 12 carbonos va a dar 6 vueltas, que tiene 22 pues va a dar 11 vueltas, ¿vale? Y me va a formar pues 11 acetilcoenzima A, que me va a permitir dar 11 vueltas al ciclo de Krebs, ¿vale? Y eso por cada ácido graso, cada triacilglicérido tiene 3, ¿vale? Entonces un solo acilglicérido me puede dar un montón de vueltas al ciclo de Krebs, ¿vale? Bueno, bien, y por último vamos con el catabolismo de proteínas y ácidos nucleicos. ¿De esto qué me interesa? Pues poquito, ¿vale? Me interesa sobre todo que en el caso de las proteínas, al degradarlo, lo que voy a obtener es un ion amonio, ¿vale? Muy tóxico que tenemos que eliminar con la orina, ¿vale? Y luego el resto, los esqueletos carbonatados, va a depender del tipo de aminoácido, ¿vale? Que sea, para poder entrar en diferentes rutas, ¿vale? Pues puede ser como, puede entrar en el ciclo de Krebs o puede entrar, yo qué sé, incluso en rutas metabólicas individuales de cada una, ¿vale? Pero por cada aminoácido me va a liberar un ion amonio, ¿vale? Siendo este muy tóxico. En cuanto a los ácidos nucleicos, ¿vale? Los ácidos nucleicos, las pentosas se va a meter en la ruta de las pentosas, ¿vale? El ácido fosfórico se excreta por la orina como una toxina, ¿vale? Como tal, y las bases nitrogenadas se degradan siguiendo complejas rutas, ¿vale? Pero lo importante es esto, que me forma ácido úrico, otro elemento muy tóxico que también tengo que eliminar con la orina, ¿vale? Es decir, no son muy buenas ni las proteínas ni los ácidos nucleicos porque me generan muchos tóxicos que luego tengo que eliminar con la orina y eso implica pérdida de agua, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya quedado claro, ¿vale? Es una clase de repaso, ¿vale? Eso quiere decir que sirve para que repaséis, ¿vale? Para que no sea todo el rato estudiar leyendo, pero tener en cuenta que también esto implica que tengáis que estudiar aparte, ¿vale? Y profundizar en algunas cosas. Así que nada, chicos, un saludo, cualquier duda por favor escribirme, ¿vale? Y nos vemos pronto.